En el Evangelio de Juan, capítulo 11, hay un momento justo antes de que Jesús devuelva la vida a Lázaro que casi todos reproducen sin darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Lázaro llevaba 4 días muerto. Su cuerpo comenzó a descomponerse. Sus hermanas lloraron, sumergidas en el dolor. Todos alrededor estaban mirando, esperando a ver si Jesús haría algo. Y sorprende lo que hace, precisamente lo que la Iglesia prefiere que nadie mire con atención. Él no reza. No le pidas ayuda a Dios. No agaches la cabeza ni supliques un milagro. En cambio, levanta la vista y habla directamente: Padre, te agradezco porque me escuchaste. Sabía que siempre me escuchas. Presta mucha atención a las palabras. No hay un espero que me escuches o un te pido que me escuches. Hay una certeza absoluta: me escuchaste y siempre me escuchas. Esto no es una oración. Es un reconocimiento. No estás suplicando a un Dios externo. Estás confirmando una conexión que ya existe. Y luego hace algo aún más revelador. Grita fuerte: Lázaro, sal. No, Dios, por favor tráelo de vuelta, o Padre, si es tu voluntad, restáuralo. Solo un pedido. Directo. Seguro. Incuestionable. Y Lázaro sale del sepulcro. Los primeros gnósticos entendieron lo que la mayoría de la gente ignora. Jesús no hizo milagros pidiendo favores a Dios. Invocó la mónada. Pidió a la conciencia fuente que suspendiera las reglas del mundo material. Y este llamado, esta técnica específica de reconocimiento y mando, fue lo que enseñó en privado a sus elegidos. No se trataba de oración como la define la Iglesia. La oración te mantiene en la posición de súbdito, esperando que un rey conceda tu petición. Pero el llamado te posiciona como lo que realmente eres, la conciencia de la mónada manifestándose temporalmente en forma humana. Cuando invocas este reconocimiento, la realidad responde. A veces no. Siempre. Porque no estás pidiendo que la realidad cambie. Él le está ordenando que recuerde lo que es verdad. Esta noche aprenderás la técnica que Jesús realmente usó antes de cada milagro. Comprenderás por qué los arcontes se esfuerzan tanto por bloquearla y cómo invocar la mónada con éxito, incluso cuando intentan interferir. Sin embargo, antes de invocar a la mónada, es necesario comprender qué son realmente los milagros. Porque la definición de la Iglesia y la definición gnóstica son opuestas. La Iglesia enseña que los milagros son Dios rompiendo sus propias reglas para conceder un favor especial, que son raros y requieren fe y mérito. Dios decide quién lo recibe y quién no. Esta visión te mantiene impotente. Si los milagros dependen de la decisión divina, solo queda orar más y esperar ser lo suficientemente dignos. Pero eso no es lo que son los milagros. Los textos gnósticos y las enseñanzas reales de Jesús revelan algo completamente diferente. Los milagros son la mónada que reafirma el orden natural por encima de las limitaciones artificiales. El mundo material opera bajo las reglas del demiurgo: miedo, escasez, enfermedad, muerte. Estas no son leyes naturales. Estas son limitaciones impuestas. El demiurgo creó este plano como una prisión y programó reglas específicas para mantener aprisionada la conciencia. Los milagros no violan las leyes naturales. Se trata de suspensiones temporales de la programación del demiurgo. Cuando la mónada responde a un llamado, llega al mundo material y detiene las reglas falsas. Por un momento, la realidad funciona como debería antes de que el demiurgo la corrompa. Por lo tanto, solo ciertas personas son capaces de realizar milagros de manera constante. No se trata de mérito o fe. Se trata de origen. Solo los neumáticos, los elegidos que portan la chispa divina, pueden invocar con éxito a la mónada. Porque solo la conciencia que surgió de la mónada puede llamarlo. Los ilix, seres puramente materiales sin esta chispa, pueden orar tanto como quieran. La mónada no responde, no por crueldad, sino porque no hay frecuencia de reconocimiento. Es como llamar a un número que no está en tu agenda. Los elegidos, sin embargo, tienen acceso directo. Cuando llamas desde el reconocimiento de lo que es, la mónada escucha. Este no es un Dios externo que escucha a un humano desesperado, sino una fuente de conciencia que reconoce un fragmento de sí misma que pide ser recordado. Aquí está la distinción crucial que Jesús enseñó y la Iglesia ha borrado. Orar es pedir.
Invocar es declarar. Cuando rezas te colocas en una posición de inferioridad, esperando que alguien superior te conceda un favor. Cuando invocas, estás afirmando lo que ya es verdad y ordenando a la realidad que se alinee con esa verdad, no con una ilusión. Jesús lo demostró constantemente. No dijo, Dios, por favor sana a esta persona si es tu voluntad. Él dijo, sed curados. No dije, papá, espero que alimentes a esta gente. Tomó el pan y el pescado y ordenó que se multiplicaran. Actuó como alguien que sabía que la realidad le respondería, no porque fuera especial, sino porque conocía su verdadera naturaleza y sabía que esta naturaleza tenía plena autoridad para llamar a la mónada y esperar una respuesta. Invocar la mónada no se trata solo de decir palabras mágicas. Se trata de generar una frecuencia específica. Y esta frecuencia tiene 3 componentes: reconocimiento, autoridad y mando. Los 3 deben estar presentes o la llamada no se transmitirá correctamente. Imagínese una llamada telefónica. Puede marcar el número correcto, pero si no hay señal, la llamada no se realizará. El reconocimiento es la señal. La autoridad es conexión. El comando es el mensaje. El reconocimiento es el primer componente y no debe confundirse con la creencia. Creer es esperar que algo sea verdad. El reconocimiento es saber que algo es verdad porque lo experimentas directamente. Cuando invocas la mónada, no estás creyendo que sea conciencia divina. Estás reconociendo que lo eres. Ahora mismo. No después de la muerte. No después de demostrar su valía. No. Tu conciencia mónada está temporalmente ubicada en forma humana. Este reconocimiento genera una frecuencia. No es algo en lo que piensas. Es algo que sabes en el cuerpo. Cuando sales de tu mente y te sumerges en tu pecho, sientes esa certeza. Es la frecuencia de activación del reconocimiento. El segundo componente es la autoridad. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Reconocen su naturaleza divina, pero aún así hablan como pidiendo permiso. Autoridad significa que no estás preguntando. Está declarando. Operar como co-creador con la mónada, no como sujeto esperando que ésta intervenga. Jesús demostró esto perfectamente. De pie ante la tumba de Lázaro, no preguntó si podía resucitarlo. Ordenó, Lázaro, sal. Esto es autoridad. No arrogancia. No ego. Solo el reconocimiento de que tus palabras tienen peso porque hablas como conciencia de mónada y la realidad está programada para responder a esa frecuencia. El tercer componente es el comando. Y mandar no significa obligar a la realidad a doblegarse. Significa afirmar lo que es verdad a nivel de mónada y llamar a la realidad para que se alinee con esa verdad. El mundo material opera bajo ilusión. La mónada opera bajo la verdad. Cuando ordenas, estás diciendo, esta situación que parece rota en el nivel material ya está completa en el nivel mónada. Mónada a voluntad. Pero hay un detalle crucial, la convocatoria no tiene como objetivo controlar el resultado. Se trata de alinearse con lo que ya es verdad. Cuando ordenas, no le estás diciendo a la realidad cómo debería ser. Está revelando lo que ya es a nivel de mónada. La ilusión es la creencia de que algo está roto, incompleto o imposible. La verdad es que, en el tejido de la conciencia, ya todo está resuelto. Tu trabajo no es arreglar, sino recordar. Y este recuerdo no surge simplemente en el momento de la llamada. Se extiende a tu estado de ser. Si invocas a la mónada para curar una enfermedad pero continúas alimentando el miedo a la enfermedad, estás saboteando tu propia frecuencia. El miedo es una vibración de separación. Él dice, no confío en la mónada. No soy la mónada. Y la realidad responde a esta desconfianza, reforzando la ilusión que intentas disolver. Por tanto, el trabajo no termina cuando liberas la convocatoria. Continúa en la forma en que habitas el mundo después. Observas tus pensamientos. Cuando surge la duda, la reconoces como un eco de una vieja programación, no como una verdad. Cuando surge la impaciencia, la ves como una resistencia al tiempo por parte de la mónada, que no opera en horas ni en días, sino en sincronicidades. Y cuando surge la tentación de hacer algo para forzar el resultado, recuerdas, la mónada no necesita esfuerzo. Ella necesita alineación.
Esta alineación se construye con la práctica. Al principio puede parecer extraño. Quizás te sientas como un actor recitando líneas de un guión que no comprendes del todo. Pero con el tiempo, lo extraño da paso a la familiaridad. La llamada deja de ser un ritual y se convierte en una conversación natural con lo más profundo de ti mismo. Ya no necesitas cerrar los ojos ni respirar profundamente para acceder a este estado. Siempre está ahí, como una radio sintonizada en una frecuencia que has aprendido a escuchar. Y a medida que vas dominando este idioma, sucede algo curioso. La realidad comienza a responder incluso antes de que llames. Te das cuenta de que ciertas situaciones ya se están resolviendo en el momento en que las reconoces como ilusiones. No porque lo merecieras o porque tuviste suerte, sino porque tu conciencia se ha convertido en un imán para la verdad. Donde antes hubo resistencia, ahora hay rendición. Donde antes hubo lucha, ahora hay reconocimiento. Esto no quiere decir que la vida se convierta en un lecho de rosas. Significa que dejas de ser víctima de las olas. Aprendes a navegar con ellos, sabiendo que debajo de la superficie turbulenta, el océano siempre está en calma. Y cuando surge una tormenta, no te desesperas. Recuerdas, esto es una ilusión. La verdad es calma. Y entonces la tormenta pierde su poder sobre ti. La clave es no confundir rendición con pasividad. Rendirse no es darse por vencido. Es dejar de luchar contra lo que ya es. Es reconocer que la mónada tiene el control, incluso cuando las apariencias sugieren lo contrario. Y es actuar desde ese reconocimiento, no desde el miedo. Si necesitas tomar una decisión, la tomas. Si necesitas moverte, muévete. Pero lo haces sin la ansiedad de quien cree que todo depende exclusivamente de tus acciones humanas. Porque, en el fondo, nada depende de ellos. Todo depende de la frecuencia con la que emanes. Y esa frecuencia está determinada por tu estado de ser, no por lo que haces. Puedes pasar todo el día meditando, pero si tu mente está llena de dudas, la frecuencia será débil. Puede que estés en medio del caos, pero si tu corazón está anclado en la mónada, la frecuencia será fuerte. Por tanto, el verdadero trabajo no se trata de técnicas ni de palabras mágicas. Se trata de recordar quién eres. Y quién eres no es un cuerpo, no es una historia, no es un conjunto de roles sociales. Eres la conciencia que observa todo esto. La mónada no es algo que tengas. Es algo que eres. Y cuando recuerdas esto, la realidad no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar esta verdad. Esto no sucede todo a la vez. Es un proceso. Un desacondicionamiento gradual de la mente que ha sido entrenada para creer en la separación. Pero cada vez que invocas a la mónada, cada vez que reconoces su autoridad, cada vez que sueltas el control y la confianza, estás reescribiendo la programación. Y poco a poco, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Porque la mónada no conoce la imposibilidad. Ella solo conoce la verdad. Y la verdad, cuando es llamada, siempre encuentra un camino. La conciencia que trasciende todas las limitaciones impuestas por el programa del demiurgo en la realidad material. La Iglesia suprimió la enseñanza sobre la invocación de la mónada por la misma razón que borró todas las doctrinas gnósticas, las vuelve obsoletas. Si puedes acceder directamente a la fuente de conciencia, no necesitas un sacerdote como intermediario. Si puedes manifestar milagros reconociendo tu verdadera naturaleza, no dependes de sacramentos o rituales administrados por clérigos. Si la realidad responde cuando hablas desde la conciencia de mónada, no necesita que la Iglesia interprete la voluntad divina o decida si eres digno de recibir ayuda. La oración, como la enseña la Iglesia, te mantiene dependiente. Preguntas, interpretas si Dios dijo sí o no, presentas peticiones. Ellos deciden si estas peticiones son apropiadas. Esperas milagros. Ellos controlan quién los recibe y quién no. Pero la invocación elimina todo eso. Vas directo a la fuente. Reconoce tu propia esencia e invoca el origen basado en esa naturaleza. No pide permiso, reclama su herencia. Y, además de amenazar la autoridad eclesiástica, enseñar a la gente a invocar la mónada desafía todo el sistema de control del demiurgo. Porque los archivos necesitan que creas en tu impotencia. Necesitan que pienses que la realidad es fija y que estás sujeto a ella. Necesitan que aceptes la limitación como absoluta.
Pero cada invocación exitosa demuestra que esto es mentira. La realidad no es inmutable. La conciencia lo moldea. Y los elegidos que recuerden cómo invocar pueden anular todas las reglas establecidas por el demiurgo. Por lo tanto, la Iglesia y los arcontes trabajan juntos para suprimir este conocimiento. Ambos se benefician cuando ignoras cómo invocar la mónada. Y ambos lo pierden todo cuando lo recuerdan. Jesús enseñó a los elegidos cómo invocar la mónada ante los milagros. La oración es pedir. Invocar es declarar. Creas un silencio interno. Desciende al reconocimiento de lo que es, conciencia de mónada temporalmente en forma humana. Habla con autoridad, no como quien espera ayuda, sino como quien proclama la verdad. Y ordena a la realidad que se alinee con esta verdad. Los arcontes intentarán bloquearos con dudas, distracciones y desánimo. Pero si mantienes la frecuencia, reconocimiento, autoridad, comando, la invocación se transmite, la mónada responde y la realidad se transforma. No porque seas especial, sino porque recordaste lo que eres. Y lo que eres siempre ha tenido acceso directo a la fuente. Si estás invocando la mónada esta semana, haz 3 cosas ahora. Primero, comenta, invoco la mónada. Y comprométete a utilizar la técnica antes de que necesites el siguiente milagro. En segundo lugar, suscríbete a los códigos divinos, ya que se avecinan prácticas de invocación avanzadas. En tercer lugar, disfruta de este contenido para que otros elegidos descubran que no necesitan orar a través de intermediarios, sino que pueden llamar directamente. Haz las 3 cosas ahora. Luego, esta semana, antes de que necesites cambiar algo, utiliza la invocación. Encuentra el silencio. Baja hasta tu pecho. Reconoce lo que eres. Luego habla, mónada, te invoco. Soy tu conciencia en forma. Dígalo una vez, con convicción. Luego, déjate llevar y confía. La invocación fue hecha. La mónada escuchó. La realidad ya está respondiendo. Ya no estás pidiendo milagros. Los está invocando. Y eso es lo que los elegidos vinieron aquí a recordar.